Gracias, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Roberto Santana, asesor especial en materia de seguridad ciudadana, el señor presidente de la República, doctor Luis Abinader Corona. Bienvenido, Roberto Santana, a su programa Política Exterior. Muchas gracias, Fausto, por brindarme esta interesante oportunidad. Roberto, elecciones en los Estados Unidos. Dos caballeros de la cuarta edad compiten en este proceso. Un proceso extremadamente interesante, valga la redundancia. Photo finish, según algunos analistas, y según determinadas líneas de comunicación mediática norteamericana, con candidatos muy marcados por victorias ya porcentuadas, ¿no? Según los análisis sociales que se han hecho. ¿Cuál es tu lectura de ese proceso electoral que al día de hoy habrá costado 14.000 millones de dólares? La campaña más cara de la historia política y electoral de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué tú crees que va a surgir de esa competencia? ¿Cómo tú percibes la vida institucional de los Estados Unidos como tal, con tantos preludios de fraude, de incertidumbres y cosas de ese tipo? ¿Cuál es tu enfoque? Bueno, yo vería el tema en dos vertientes. La primera se refiere a si Estados Unidos va a continuar proyectándose al mundo de una manera imprecisa, un tanto díscola, imprevisible respecto de los demás países y estados, que es la impronta que ha marcado el señor Trump, o si Estados Unidos, en el marco de sus prioridades políticas, incluyendo prioridades geopolíticas, se va a venir a un decurso previsible de respeto a los acuerdos, de respeto a la palabra empeñada, de relaciones en un adecuado nivel de dignidad en el marco de lo que son los dignatarios del mundo, que ha sido una tradición, salvo excepciones, en Estados Unidos. Es decir, hablamos de la forma, naturalmente que la forma siempre tiene algo de fondo. Más allá de que en un momento determinado grandes potencias como Gran Bretaña, Francia y los mismos Estados Unidos hayan bajo cuerda establecido determinado tipo de compromisos y en forma mediática hayan dicho lo contrario, como pasó con el Canal de Suez, como pasó con mil cosas, no es lo mismo de un representante del país más poderoso del mundo que en un concierto internacional, que en una cumbre internacional, que en una negociación bilateral con otros dignatarios, por la mañana diga A y en la noche diga, eso que yo dije A no vale, lo que vale es B. Eso crea incertidumbre. Tú que eres un experto y una persona ducha en los temas internacionales, tú sabes cómo impacta eso. Impacta en la estabilidad política, impacta en la seguridad jurídica e impacta también en el clima de convivencia global. Es decir, no es solo que se nos ha acostumbrado, es que se entiende que las colectividades humanas tienen representantes que expresan, más allá de sus diferencias, valores universales, bueno, respeto a la palabra, compromiso estable con lo que son las metas del país o del Estado que representamos. Y lo cierto es que el señor Trump, yo creo que ha sido una pobre cosa para
no únicamente para los Estados Unidos, sino también para sus propios aliados y yo creo que para el mundo. Y si hablara de adversario, creo que es un pésimo adversario. Eso es una valoración política, no una valoración personal. Es un pésimo adversario en el sentido de que producto de su difícil, de tener un pronóstico acerca de lo que él cree, siente o va a decir, lo que aparentemente es una habilidad, esa habilidad puede valer en el póker y cosas así, o en un juego de azar, o en una discusión en unos barrios entre personas, pero eso no funciona en las relaciones entre los estados. De manera que yo el creo... ejercicio del poder, digamos, ¿no? No, y te digo algo más, en la superficie se ve que hay un gran disgusto en lo que serían adversarios geopolíticos de los Estados Unidos, pero en el fondo, cuando tú sacas la cuenta, el saldo de estos 4 años, los únicos que han ganado han sido los adversarios del señor Trump, producto de su forma impredecible, producto de su informalidad y producto de su negativa a cumplir los pactos. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento al que me quiero referir es a que ya son inocultables los signos de que el imperio americano, ¿verdad? Como todos los imperios, el imperio británico en su momento, que llegó a su clímax en la Segunda Guerra Mundial, la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, y así cada cual, y así Francia en su momento, es evidente que ya pasó su punto de inflexión y va en un proceso de declive que se está manifestando en su institucionalidad. Y esa institucionalidad, esas debilidades institucionales de los Estados Unidos está impactando en su mundo jurídico, en su mundo económico y en algo que me hablaron unos profesores jubilados en Colorado hace unos cuantos años. Ellos me hicieron este resumen profético, Fausto. Ellos me dijeron, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial es otro Estados Unidos. Volvieron con dinero, volvieron con poder, quisieron imponerle a la sociedad, no imponerle, entregarle a la sociedad dominicana, a la sociedad estadounidense, un estilo de vida y un modo de vida que no es sostenible. Y ya estamos llegando a ese momento en el que eso de tú estar en San Antonio, Texas, con una temperatura de 45 grados que no te hace posible estar en la calle porque te quema y sin embargo la sociedad entera está climatizada. Es decir, dándole a la población estadounidense un estándar de vida que los mismos Estados Unidos no se lo puede mantener a menos que no se pase el tiempo quitándole a otros lo que a otros pertenece y llevándolo a Estados Unidos. Y yo creo que esos síntomas demasiado evidentes ya de declive nos está presentando la realidad de que el que gane o el que pierda no va a ser la gran diferencia en lo que acabo de decir, en ese proceso de declive. Ahora, en lo que el hacha va y viene, a lo que las sociedades humanas aspiran es a líderes responsables, a líderes respetables, a líderes que respeten a los demás líderes, porque hay códigos. Usted tiene una relación adversarial con la Pelosi, por ejemplo, entonces manifiéstese como un líder político, sabiendo que ella es una lideresa política, manifiéstese como un caballero, actúe de una manera respetuosa, no actúe como un charlatán de barrio. Entonces yo creo que en ese sentido, en Estados Unidos, la expectativa que el mundo tiene es de que volvamos a tener un liderazgo predecible, un liderazgo responsable. Ahora, en cuanto al declive, independientemente de cuál de los dos gane, el declive es irreversible. Y agrego más, mientras más impredecible e irresponsable sea el liderazgo de los Estados Unidos, más rápido es el declive de esa potencia. Roberto, yo percibo que hay un declive en la clase política global. Líderes, hombres de Estado, a la altura de François Mitterrand,
para decirte un nombre. Sí, No sé cuánto le pueden quebrar al mundo, quizás Xi Jinping, Vladimir Putin, pero, bueno, Angela Merkel, realmente es una mujer de Estado. sí, Pero tú estás hablando de 20 grandes naciones del mundo y de G20 tú encuentras 3 líderes. Ese es un déficit que se viene acumulando en el ejercicio de la actividad política. Costa Rica, que es un país que tú conoces, se dio un relevo a partir de una generación eh, de jóvenes de 35, 37, 38 años como jefes de Estado. El país está colapsado. Los 3 últimos gobiernos han sido un fracaso total. Y la competencia electoral se manifiesta ahora en 2 caballeros, a los Biden y a los Trump, ¿no? El hijo de Pepe Figueres, Rolando Araya Monge, candidato, hombre con talento, con capacidad. claro. Pero aquí en el tiempo, aparentemente. Y con visión de Estado. Y con visión de Estado. Pero aquí en el tiempo, aquí en el modismo generacional se lo había llevado. Tuvo que colapsar esa generación para que el pueblo recobrara la conciencia y entonara con el talento, no con la biología. Tú te quedas observando a un hombre como Macron y lo compara con François Mitterrand. Ciertamente que Sarkozy. o con Sarkozy, ciertamente tú entiendes que llegaste a otro escenario terrenal, ¿verdad que sí? Bien. Eso pasa en los Estados Unidos. Ese detalle, ese gesto del presidente Trump frente a la presidenta de la Cámara de Representantes, la Nancy Pelosi, en que tuve el placer de conocer hace unos años. También me llamó la atención el gesto de ella, de romper el discurso delante de él. O sea, el error fue dual. Ella fue un extremo. Ella fue a un extremo, él fue a un extremo. Entonces yo analicé el daño que eso le hace a la imagen de la clase política de la potencia número 1. Entonces, ¿qué resulta? Pero bueno, ese es un escenario global, te insisto. Yo pienso que el mundo está ante una desgracia de su clase política, en términos de peso, de grandeza, de visión de conjunto, de responsabilidad histórica y de cese de todo este infantilismo en el ejercicio del poder, de ruptura de los códigos básicos. Ciertamente, tú no puedes como jefe de Estado violentar los convenios internacionales preestablecidos. El prestigio de una gran potencia es vital a la hora de jugar un contrapeso en el equilibrio de la paz mundial y de la construcción de un mundo con futuro. Es una discusión. No puede negar la realidad, no puede negar el daño que le hace la ecología. No, además, usted no es usted. Y usted no es usted representa unos intereses nacionales y globales. Puede también. tener diferencia de enfoque. Porque un presidente de Estados Unidos no es un presidente simplemente nacional, es un líder global. Exactamente. Entonces, pero yo te pregunto, tenemos el hecho consumado de que el martes son las elecciones presidenciales. Tú analizas que va a haber posiblemente un cambio muy limitado a nivel global. Yo pienso que el hombre que rompió con lo tradicional, con lo clásico, como es Trump, ¿no? A pesar de su edad, rompió con todo lo preestablecido, ¿no? Aparenta ser un outsider, ¿no? Pero no lo es. No lo es. Entonces, sin embargo, Biden, que ya es un hombre de Estado experimentado, entrado en edad, con la biología marcándole el paso, parecería romper una tradición, que es vencer a un presidente en el marco de su reelección presidencial. Solo le aconteció a Carter en el año 81, cuando el proceso de Irian-Gay. Claro. No cuando fue invadida el fracaso de la operación. El fracaso de la operación de rescate de las autoridades diplomáticas de la embajada en Teherán. Y le ocurrió a George Bush tras un accidente de salud que tuvo frente al emperador Hirohito en el Palacio de Japón.
Tú recordarás, eso desdobló la imagen de un jefe de Estado. A excepción de eso, es difícil que se venza a un presidente en su elección. Muy difícil. Y sobre todo, cuando la competencia es de un hombre mayor que el que está. O sea, tiene que ser muy malo el candidato para que pierda de un candidato que lo supere en edad y que lo supere en desgaste de ejercicio, como el caso de Biden, ¿no? Quien tuvo la enorme paciencia de esperar casi 20 años para presentarse, ¿no? ¿Qué piensas tú que va a pasar el martes? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es tu lectura? Yo sé que tú no eres pitoniza y allí cualquier cosa puede ocurrir, pero hay, por encima de tu simpatía y de tus ilusiones, por encima de que ninguno de los dos tiene una propuesta hacia América Latina, que es lo que más me preocupa de ambos. Ninguno tiene una política hacia América Latina, ni la ha definido. Casi no han tocado temas de política exterior, a excepción de estos días que tocaron el tema de Irán y de Israel y de Rusia, levemente, ¿no? Han excluido el tema de China, por ejemplo. No han querido enfrascarse en esa confrontación. Pero, ¿qué tú piensas que va a pasar el martes en los Estados Unidos? ¿Quién tú percibes que podría salir victorioso? Bueno, lo que puedo razonarte al respecto es lo siguiente. El señor Trump es un gerente y un político extremadamente práctico y astuto. En un extremo de que en los hechos ha cuestionado con éxito leyes de la política, códigos de la política, incluso de la política estadounidense. Regla preestablecida. Sí. Con esa impronta es extremadamente difícil, si a eso agregamos el hecho de que él es el presidente, es extremadamente difícil categorizar una solución adversa a él. Pero, como tú y yo sabemos, los temas electorales y de estrategias electorales no configuran el 100% de las causas de fondo que determinan un resultado electoral. Y más con un modelo como el norteamericano. Correctamente. De manera que habría que ver qué está pensando el Estado profundo. El establishment. Y cuáles son los intereses convenientes del Estado profundo en Estados Unidos respecto de su perspectiva en los próximos años, en el marco de lo que ya te acabo de señalar del declive, porque el declive no es que lo pronunciemos, lo expresemos nosotros, es que ellos lo reconocen y lo han escrito, y entonces ellos lo que tienen que determinar, según yo pienso, es cómo avanzar en ese declive y cómo avanzar con los aliados en el marco de ese declive. ¿Tú recuerdas cuando se hablaba del aterrizaje de las economías? Que se hablaba, bueno, de lo que se trata es de si es un aterrizaje violento o es un aterrizaje suave. Es cómo ellos van a llevar su declive, que la palabra declive realmente no refleja la totalidad de esa realidad. Es que estamos evolucionando de una unipolaridad a una multipolaridad donde ellos van a tener que compartir. Si tú lo ves bien, y ya están compartiendo, si tú lo ves bien, no es únicamente que hay un poco de declive de su predominancia o de su omnipotencia, ¿verdad?, a una situación en la que ellos tienen que compartir. Entonces, eso es algo que probablemente el Estado profundo, no lo descartes, esté conversando de maneras de formas que no conozco con sus partners globales
y en función de esas conversaciones que se defina quién es que va a dirigir el circo, en función de lo que todos sabemos que significa un presidente de los Estados Unidos y hasta dónde y hasta cuándo lo dejan llegar. ¿Lo dejan llevar en su mandato o lo dejan llegar vivo, como tú y yo sabemos? Pero recuerda una cosa, Roberto. Hasta finales de los años 80, el mundo era bipolar. Tú tenías una bipolaridad. Sí, la Guerra Fría. Tú tenías la Guerra Fría, tú tenías un bloque, ¿no? Pero de los 90 en adelante. Pero de los 90 en adelante, el unilateralismo unipolaridad. fue la esencia de la convivencia. Yo no sé si los Estados Unidos se confundieron o no, yo no sé si el exceso de poder, pero ciertamente tú tienes razón, el mundo va a tener que regresar a un mundo de poder compartido. Claro. Es imposible negar el avance de China en términos económicos, No, y los la regeneración. y los espacios que está reclamando Europa La regeneración. en el pastel. La regeneración de Rusia, quien parecía ser una nación en vía de disolución. Putin se reveló como un hombre de Estado de proporciones no previstas. Reconstruyó esa potencia, esa gran nación. Y lógicamente Europa, de golpe en golpe, recibiendo golpe, camino hacia la destrucción de ese bloque, de la Unión Europea como tal, sacándole a Inglaterra, debilitando el euro, liquidando la política de alianza, debilitando el tema de la OTAN, complicando el tema de la Constitución Europea para que finalmente no se consolide y descarriando el liderazgo político en Europa y colocándolo muchas veces en manos de Boy Scout, pues es más fácil manejar un mundo unipolar, ciertamente, sobre todo cuando te burlas de tus socios, ¿no? Como ha acontecido en varios encuentros mundiales, se ha visto el tema. La relación es mala, ciertamente, de Estados Unidos con sus aliados. O sea, no es óptima. No es óptima, pero es que se nota la mala relación con Alemania, se observa la mala relación con Francia, se percibe claramente el conflicto de una parte de los Estados Unidos con Rusia y también con China. O sea, Estados Unidos está en confrontación política, no militar, con una buena parte de la comunidad internacional. Sin embargo, Trump ha librado la Primera Guerra. Obama libró 3 o 4. Bush dejó una deuda brutal. Entonces yo me quedo observando el discurso de Trump y los hechos de Trump. Como tú dices, dice una cosa por la mañana y concluye la noche con otra cosa. Y eso tiene en ascua a una clase política acostumbrada a la estabilidad, ¿verdad que sí? Yo tampoco voy a atreverme a decir qué puede ocurrir el martes, no por temor a que va al mar o a quedar bien. El Estado profundo sabe lo que va a ocurrir. Mira, o lo intuye con bastante nivel de certidumbre a partir de su propio interés. Roberto, yo pienso que el haber llegado tan lejos, Biden, me dice cuál es el mensaje del Estado profundo. Porque hubiese sido muy previsible a esta hora de juego. Bien. El cuadro. Muy lúcido eso que acaba de plantear. Esa es mi lectura. Sí. Porque llegó muy lejos, sin tener las condiciones para llegar. Se supone que no tendríamos que estar discutiendo nada. No teníamos ni que estar haciendo este programa. Honradamente hablando, aunque es un placer contar con tu presencia. No, por Dios, abordando el tema. Ahora, exacto. Yo te pregunto, ¿qué tú esperas del próximo presidente? No con sus vecinos mexicanos, ni con sus vecinos canadienses, con quien también han tenido que reconstruir sus acuerdos de libre comercio. Mira, ¿Qué tú esperas de los Estados Unidos con América Latina? Porque mira, eso que acaba de ocurrir en Bolivia, donde una pequeña nación perdida en la cordillera de los Andes, en la más inmensa de las soledades, donde un muchacho líder sindical llega a presidente, rescata los recursos naturales, lleva a cabo una política económica reconocida por los diarios de más prestigio de Inglaterra, y es la única excepción del llamado socialismo del siglo XXI para ello. Es derrocado,
es asesinado en términos morales, más no en términos físicos, pero es arrinconado. Sin embargo, vuelve su partido y gana las elecciones y se desmonta todo un modelo de despojo de los recursos naturales a partir de la llegada de su partido al poder. Todo el mundo sabe que el litio es la clave de ese golpe de Estado. El litio, no estamos hablando de Evo Morales, estamos hablando de nada, es el litio, uno de los minerales del futuro. Eso mismo pasa en Chile, las dos grandes reservas de litio. Pero ¿qué piensas tú que va a ocurrir con nuestro continente, con Biden o con Trump? ¿Vamos a seguir la espalda? ¿Vamos a relanzar las relaciones? Los Estados Unidos van a dedicarle tiempo, calidad de relaciones a este continente, o esto va a seguir como el patio de los Estados Unidos. Bueno, yo ¿Piensa creo que se puede dar el lujo Estados Unidos de seguir con América Latina a su espalda? Sencillamente. Yo creo que en cualquiera de los escenarios, que como te dije, los niveles cualitativos de variación estarían por verse, ¿verdad? O sea, digo, los hay, pero... Pero los hay. Sí, o sea, los hay. La palabra... Pero en términos conductuales los hay. Sí, sí, no, y más que eso. Sí. Pero lo que quiero decir es que no es un... Bueno, No es un cambio de cualitativo fundamental. Bueno, no es un Kennedy y un Nixon, claro. Imagínate. Entonces, lo que sucede es que detrás del Kennedy estaban los sindicatos, del Claro. Papa Kennedy, y detrás de Nixon estaba el oeste. Exacto. El oeste revuelto y brutal de los Estados Unidos, El pentagonismo. financiado, entre otras cosas, por Trujillo. Lo Gracias. sabemos, lo sabemos. Bien, muy bien. Conocemos el detalle. Sí, entonces... Conocemos el cheque. Sí, entonces, en este caso, yo pienso, Fausto, que sea Biden o sea el señor Trump, va a presentarse un cuatrenio que va a implicar una nueva mirada de parte de los Estados Unidos hacia América Latina. Pero no solo una nueva mirada, sino probablemente un reforzamiento de algo que poco a poco está empezando a verse. Es decir, en el marco global que todos conocemos, Estados Unidos sabe que América Latina es la novia que el novio no debe dejar sola, porque si la deja sola, puede aparecerse acompañada de otro. Pretendiente, te quiere decir, ¿no? Sí, pretendiente, correctamente. Y porque ya Tiene los ojos puestos, te sí, quiere decir. porque ya Estados Unidos no es capaz de mantener alejados a todos los pretendientes, ya no hay esa capacidad. No, ya la tecnología, la mercado se lo economía impide. ha convertido a una buena parte de los denominados portaaviones en chatarras ambulantes costosísimas. El mundo es más complicado que una fuerza aérea versátil, que un sistema misilístico o antimisilístico. Es mucho más complicado. Y tú pusiste un ejemplo para mí que vale este programa, todo lo que hemos hablado ahora mismo, de cómo Bolivia litio, Bolivia los Aymara, Bolivia Evo, regresa en meses, lo cual no podían hacer a expensas simplemente de sus fuerzas indígenas. Claro. Están las fuerzas globales de por medio, regionales y globales. Y sociales internas. Sí, las sociales internas son las principales. Claro. Sin esas no se puede dar, pero esas solas no eran suficientes. Tenía que haber un contexto global. Deja eso tranquilo, por favor, deja eso tranquilo. Mira que tú tienes esto aquí, tú tienes esto en tal... Deja eso tranquilo ahí. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Eso entonces, fue lo que operó. Sí, entonces tiene que venir una nueva mirada. Y tú sabes a qué... Un reenfoque, tú quieres decir. Sí, obligado. Y tú sabes a qué se me parece esta nueva mirada. Oye bien esto, oye bien esto. Cuando los imperios se cansaron de enviar, los imperios, Sí. de enviar sus tropas a África, Asia, América Latina, William Walker, lo que tú quieras,
¿verdad? Y hasta mediados del siglo pasado y un poquito más. Bueno, se dieron cuenta de que era preferible, es como si yo te dijera, bueno, estamos cansados del PLD, para decir algo, ¿no? Sí. Estamos cansados del PLD, entonces los Estados Unidos que están mirando desde allá dicen, bueno, pero vamos a promover un cambio tranquilo. vamos a ver con simpatía que haya una fuerza democrática que no sea el PLD. Bueno, ahí está el PRM, ahí está un líder joven que es Luis Abinader, para decirte algo. Entonces, en este caso, Estados Unidos sabe que no puede llenar a América Latina de invasiones, ya eso no se puede. Históricamente no. Hemos ido, o se ha ido, por los denominados golpes suaves, como tú sabes, Zelaya, fulano, sultano, Sí. mengano, pero por más golpes suaves que hayan sido, son golpes. Y se paga un costo político. Y se paga un costo político. Entonces, yo creo, y a mí esto solo me recuerda a Kennedy con la Alianza para el Progreso. Tú recuerdas que la Alianza para el Progreso era una manera para nosotros evitar la confrontación y evitar perder la batalla con la Unión Soviética, etcétera, etcétera. En lugar de una alianza militar, vamos a hacer una alianza, y de ahí que viene el famoso cuerpo de paz y todo eso que tú has visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los competidores de los Estados Unidos? Que los competidores de Estados Unidos no se están metiendo aquí en América Latina con misiles, No. predominantemente, independientemente del apoyo que le está dando Rusia a Venezuela, que es un caso excepcional que habría que tratar aparte. Es con comercio, No solo es con Rusia. negocio. Entonces, Estados Unidos tiene que armar una estrategia, porque ¿cómo tú combates a una China que se está expandiendo comercial y económicamente, y una Unión Europea que también tiene una presencia que no baja? Aquí, ¿cómo tú la combates con Y que medios? presiona por su espacio. Con medios estrictamente coactivos y políticos coactivos y amedrentamientos, ¿no? Entonces yo pienso que esa mirada viene. En esa dirección. ¿Tú recuerdas el New Deal? Sí. El nuevo pacto. Yo pienso que... ¿De Roosevelt? Sí, yo pienso que el arco de la historia cíclicamente se está moviendo a que Estados Unidos trata de recomponer una relación armoniosa, democrática con América Latina. Y ojalá sea así, porque ya Trump hizo unos intentos con Elliot Abrams y con, ¿cómo se llama? Con John Bolton, aunque Sí. John Bolton lo ha acusado de todo, Se le fue. pero ya todo el mundo sabe que es que el mismo Trump, a pesar de ser lo que se denomina Trump, le dijo, no, pero espérate, esas cosas que tú estás planteando no se pueden, que Trump- irán contra. Trump Y esa... estaba a la izquierda de Bolton. Sí, exactamente. Es increíble. Entonces por ahí, pero eso el Estado profundo lo entiende y dice, no, espérate, vamos a buscar una manera democrática, pacífica, de arreglar estas cosas, y en este caso de acercarnos a América Latina de esa nueva manera, porque si no lo hacemos de esa manera, tenemos unos pretendientes que ya están en la casa, que están tocando la casa. Pero, Roberto, Y yo creo que por ahí viene cualquiera de las dos soluciones electorales. Roberto, yo pienso que hay dos enfoques. Yo difiero de ti en lo siguiente. Yo pienso que hay uno que puede asumir un comportamiento más kennediano en cuanto al regreso de un programa de cooperación con América Latina y de reforzamiento de sus economías. Que Sobre creo que debemos promoverlo. Sobre todo en este momento, clave, es correcto. Pero hay otro que yo pienso que sencillamente le da lo mismo. Yo pienso que hay otro que su agenda es los Estados Unidos primero. Primero. Entonces, ¿qué yo creo? Mira, cuando Fidel Castro visitó a Buenos Aires, en 1961, recibió el presidente Arturo Frondizi, De Unión Cívica quien Radical. lanza, que hay un error, la gente cree que es Kennedy, que lanza la propuesta de los 25 mil millones de dólares en apoyo a América Latina. No, quien la lanza es Fidel antes que Kennedy. Fidel es el que se la propone a Kennedy en Buenos Aires. Kennedy le coge la carta, la hace propia, le da espíritu de cuerpo, crea la Alianza para el Progreso y la coloca en dirección en contra de Cuba. Pero quien la lanza primero,
a quien debe agradecerle a América Latina, Tú tienes razón. a quien debe hacerle a América Latina, agradecerle ese gesto nunca hecho por norteamericanos, aunque sí hecho hacia Europa con el plan Marshall, ¿recuerda? Sí. No, pero nunca lo hicieron con América Latina. A quien debe agradecer esa Fidel en el fondo. Mira, yo no soy comunista, respeto a los que lo han sido. Pero tengo que reconocer que Fidel tuvo esa visión de conjunto. Las economías en América Latina con motivo del coronavirus, según la Bárcena, la directora de la CEPAL, con quien de alguna manera me va a corresponder estar cerca, por razones que dirán en el porvenir, indica que va a haber una baja en la economía latinoamericana de un 7 a un 8%, o sea, una caída del Producto Interno Bruto. Eso es una cosa devastadora. Eso es colocar esta economía una década detrás. Sí, sí. Como si fuese una década perdida aparentemente. Ciertamente, ese es el rol de los Estados Unidos, lo que tú has dicho perfectamente. Volver a un nuevo acuerdo con América Latina, sí, para llenarla de confianza, para hacerle ver que el hermano mayor, que son los Estados Unidos, que dolorosamente nunca lo han sido, pero bueno, en este caso no le queda más rol que jugar que ese, porque el pretendiente tiene las garras muy largas. No. De todos modos, tienen que atender su, ¿cómo se llama? Atiende tu cartón. Tienen que atender su como cartón. se dice aquí. Pero te quiero agregar algo, Fausto. Es muy, ese es un hilo muy frágil. No, el hilo que has trazado desde el 61 está perfecto, me parece perfecto. Pero quiero decirte, en abono al razonamiento, a lo que venimos desarrollando los dos sobre ese tema de Estados Unidos y América Latina, que nos conviene a todos. Le conviene a Estados Unidos, le conviene a América Latina, pero le conviene a las demás regiones económicas del mundo, porque para que haya progreso tiene que haber estabilidad, tiene que haber paz. Es decir, no podemos estar, que ahí también hay que, por ejemplo, felicitar a Trump en cómo manejó este tema con Corea del Norte. Vamos a hablar claro. E incluso con Venezuela. Sí, tú me comprendes. Es decir, necesitamos... Tú has puesto un tema clave que es el tema del COVID. Oye esto, Fausto Liz, une el desastre económico, social que significa el COVID, únelo con inestabilidad política, para que tú veas lo que te da. Una bomba de relojería. No, pero por Dios, y global. Global, claro. Y global. Que no excluye a los mismos Estados Unidos, que no excluye a los Estados Unidos. No es el primero que le da duro. Bueno. Entonces, yo creo que ¿cómo se llama? América Latina, sin que sea el conejillo de India, ¿verdad? O el ratón de laboratorio, puede ser el laboratorio global para que las grandes economías del mundo se pongan de acuerdo y frenemos o mitiguemos el descalabro económico que significa el COVID, y que el despegue o el redespegue de las economías se dé en el menor tiempo posible, lo cual no es viable si no hay un acuerdo que vaya más allá de una región del mundo. Es decir, eso no lo resuelve Estados Unidos solo, ni China solo, con su dinero lo resuelve, ni Europa tampoco. Un gran acuerdo global. Un gran acuerdo global, y déjame decirte, América Latina puede ser el espacio donde los mismos Estados Unidos lideren esa concurrencia de voluntades en favor de la estabilidad. Lo puede hacer Trump, que es bastante astuto, y que creo que va a frenar, si Trump repite, va a frenar un poco sus excentricidades, creo yo, en varios sentidos, y lo puede hacer Biden, que me parece un político profesional, una persona acabada en el sentido de preparada. Pero tú crees, Roberto, que los presidentes de Rusia, de Estados Unidos, de Francia, del G20, tú piensas que ellos tienen el poder suficiente para provocar un acuerdo global que vaya en rescate
de las economías de estos países. Porque fíjate algo, tú no haces nada con la voluntad política de los jefes de Estado. Si el sector financiero internacional, si la gran banca internacional, no me refiero al FMI, no me refiero al Banco Mundial, no, me refiero a la banca multilateral, Claro. a los dueños de la deuda. Tú Sí. sabes cuánto creció la deuda, ¿no? Sí, sí. O sea, tú sabes A cuál la es- Reserva Federal. A la Reserva Federal, exactamente. De este lado y etcétera. Exactamente. Los dueños del dinero. Los dueños del mundo. Eso está por encima de los jefes de Estado. Y si no, pregúntale a Kennedy, ¿no? Claro, claro. Bien. Y si no, pregúntale a Obama. Sí, claro. Que hizo un programa y terminó con otro, el pobre. Ahora, yo te pregunto, ¿podrá el mundo darse el lujo de colapsar todas estas economías y llevarla a cero? Porque todavía no hay un preludio de final de esta pandemia. Roberto, todavía no hay en términos de salud. Fausto, una de las Lo grandes... tenemos en términos de positivismo, tú y yo, ¿no? claro, y entendemos que esto no aguanta más de un año. Mira, una de las grandes ventajas de las elecciones de los Estados Unidos para el mundo es que Estados Unidos, incluyendo su estado underground, tiene la posibilidad de reasumir, aunque sea tácticamente, Su liderazgo, en ese sentido. global. ¿Y tú sabes por qué? Porque el resto del mundo no se niega a ese liderazgo. Lo que quiere es un liderazgo predecible. Y proactivo, tú quieres Sí, decir, ¿no? sí, no, y predecible y proactivo, pero predecible, ¿verdad? Si acordamos eso, es eso. Sí, que se cumpla. Con reglas de juego definidas. Tú que le das seguimiento a la cotidianidad internacional, fíjate el calibre de 3 o 4 líderes globales que cuando se comprometen en algo, mencionaste a Angela Merkel o mencionaste a Xi Jinping, Y a Putin. solo para decirte, sí. Entonces, ¿qué yo te digo? Si personas como Xi Jinping, como Angela Merkel y algunos otros más, encuentran como contraparte un Estados Unidos dialogante, un Estados Unidos que dice vamos a reunir todo lo que tenemos sin dejar de competir, porque nadie ha hablado que se Son deje de capaces de competir. hacer una hoja de ruta, lo que tú quieres decir. Yo creo que, y esa es una de las oportunidades de estas elecciones de los Estados Unidos, y no te lo voy a negar, todos nuestros países saldríamos altamente beneficiados, y nuestro país muy particularmente, que tú sabes que su economía tiene mucho que ver con cualquier pequeña gripe que ocurre en las grandes economías globales. Roberto, voy a insistir en un tema por ver número 8. Arthur Schlesinger escribió una obra que se llama Los ciclos políticos de América Latina. De América Latina. Eso no incluye aparentemente a los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿no están condenados los Estados Unidos en entrar en un nuevo ciclo político? Porque seguir de espalda al mundo es inviable. Seguir indiferente ante América Latina como soporte de su imperio también es imposible, ¿verdad que sí? Porque sabemos lo que pasa con el pretendiente. O sea, no está obligado Estados Unidos a relanzarse políticamente, no solamente como Estado, sino como sociedad en su conjunto. Porque este es un país donde la pequeña empresa, recuérdate, es la fuerza de la economía. Claro. No son las grandes multinacionales, es la pequeña empresa la fortaleza de esa nación. Entonces, tú no piensas que ese país debe entrar en un nuevo ciclo político. ¿Tú no crees que ese modelo de indiferencia frente a la responsabilidad global de ellos como imperio ya es inviable? Y a partir del martes tendremos un reenfoque de la política de Estados Unidos en el ejercicio de su liderazgo global. El mundo va hacia una reacomodación de fuerzas. Estados Unidos no puede estar al margen de eso. No puede ser indiferente. No puede estar al margen de eso. Mientras más al margen se coloca de esto, más perjudicado resulta en el corto plazo. No estoy hablando de lo que te dije al principio, del declive, que es evidente que no es un declive necesariamente endógeno, no necesariamente, a pesar de lo que señalé en cuanto a la calidad de vida insostenible que estuvo proveyéndole Estados Unidos a su población. Es que esta manera de Estados Unidos disociarse
de las corrientes mundiales va a acelerar en un tiempo. Tú y yo sabemos que a veces un imperio tarda 200 años, ¿verdad?, en dejar de serlo. 200 años. Sí. Entonces, en este caso, lo que respecto de Estados Unidos puede ser un declive, qué sé yo, de 80 años, de 90 años, si se disocia de las grandes corrientes económicas, de las grandes corrientes societales, porque ya no es únicamente una manera de hacer negocio, es una manera de vivir, es que hay nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de la gente conectarse, nuevas maneras de convivencia que no aceptan seguir estando cimentadas en la coacción, en la persecución y en la amenaza, que es lo que ampara la unipolaridad. Si no se adecúan a la multipolaridad, su declive será más rápido. ¿Están a tiempo ellos de reconocer eso? Están a tiempo. ¿Estas elecciones le pueden ayudar en ese sentido? Sí. ¿América Latina puede contribuir a eso? También. Hasta países pequeños como los nuestros pueden ayudar a que Estados Unidos reconozca las nuevas realidades que tenemos en el mundo. Tú acabas de ver un proceso que parecía imposible. En los años 80 se produjo un fenómeno en Chile que fue la articulación de un modelo político y económico neoliberal completamente a ultranza, ¿no? Sí. Construido por los famosos Chicago Boys. Augusto Pinochet, un instrumento de esa corriente económica, dejó candados instalados en el sistema político, económico y social expresado en una constitución en Chile, que implicaban una modificación sobre la base de un 75% del Parlamento para poder cambiar aquello. La concertación, que fue la sustitución de la dictadura de Augusto Pinochet, en parte fomentada por los propios Estados Unidos a partir de un plebiscito, ¿no? Sí. En parte fomentada por Reagan, porque ya era inviable, Claro. imposible sostener una dictadura anacrónica después de 17 años, además muy absurda en términos del ejercicio ético y moral. Sin embargo, después de 20 años, el sistema político fue en Chile también colapsando. Crecimiento sostenido, pero con un alto nivel de inequidad social. Una sociedad fragmentada, dividida. Poco crecimiento, poca distribución de la riqueza. Producto Interno Bruto de 380.000 millones de dólares. Tiene Chile con una población de 17 millones de habitantes, 5.000 kilómetros de largo. Una nación inmensa. Hubo manera de que la clase política, de que cráneo, talento de la categoría, del estirpe de un hombre como Ricardo Lagos, ¿verdad que sí? Sí. Como Patricio Aylwin y como Sí, otros, sí, pudiesen hacer las Todo modificaciones constitucionales de esos candados. El pueblo tuvo que lanzarse completo, la juventud sobre todo, a las calles, y hacer casi colapsar políticamente esa nación. No se trató de Sebastián Piñera, ni se trató de Patricio Aylwin, se trató del final de un modelo. Ese país, por la vía de un plebiscito, le puso fin el domingo a esa dictadura constitucional que impedía la construcción de una sociedad mucho mejor articulada. Decidió hacerlo por la vía pacífica, ¿no? Decidió hacerlo por la vía acordada. Más o menos. Más o menos, bueno, pero claro, la presión en las calles Sí. provocó el plebiscito y el plebiscito te lleva ciertamente a un proceso ya mucho más consensuado. Eso es un indicio, me parece a mí, de que América Latina quiere un nuevo rumbo. Eso tú lo puedes ver en Colombia, donde hay un replanteamiento político a partir de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pusieron fin a las armas y de que allí se produjo una nueva concertación política que por primera vez da espacio a que un presidente progresista
que no sea de la familia tradicional de Colombia pueda ser electo. Y lo mismo tú lo pudiste ver en México, ¿verdad que sí? Con Andrés Manuel López Obrador, que construyó una nueva mayoría política y social sobre la base de una concertación con mucha fuerza de izquierda, sin tener que desbaratar el modelo como tal. América Latina anda buscando su destino sobre la base de una mejor inequidad social. ¿Cuál es tu lectura en la recta final de este programa sobre el sendero que quiere trazarse América Latina en procura de una mayor equidad social en la convivencia ciudadana? Mira, las situaciones son distintas y las soluciones también van a ser distintas. En cada país. Ha Claro. ha habido elementos comunes que han estado, hay una mano maestra que ha estado operando en términos locales y en términos regionales. Eso siento yo. Exacto. Pero lo cierto es que estamos ahora mismo apuntando a cerrar Brechas. sí. Muy específicamente lo de Chile, lo que acaba de pasar en Chile no es más que el cierre de un proceso de transición muy largo. Un ciclo político, Sí, ¿no? sí, de transición. De transición, O sea, ¿no? lo que creíamos que era un modelo estable no era un modelo estable. Es que la transición Era una transición no donde ocurrió. hubo una negociación entre fuerzas con un impacto exterior para garantizar determinados niveles de estabilidad. Y de gobernabilidad. Y de gobernabilidad. Entonces ahora fue que terminó la transición. Fue en el 88 que empezó. Sí, correctamente. Y ahora fue que terminó esa transición. No, ahora que va a empezar. O sea, pero la transición de cuando la gente dice, bueno, ya salimos de la dictadura, no, los remanentes de la dictadura estuvieron presentes institucionalmente hasta el día, ¿verdad? En forma de candados. Entonces yo pienso que América Latina tiene una serie de oportunidades. Te puse otro ejemplo, México, Chile Sí, ¿no? y Colombia, porque están hermanados entre sí. En el caso de Colombia yo no tengo las mismas esperanzas que tú, pero bien. ¿No? No, en absoluto, en la misma clase política que está dirigiendo ahora Colombia, pero bien, el sector político que está dirigiendo Colombia ahora mismo, pero bien. No, pero yo digo en el que viene. En el que viene. No, yo no te digo en el que está. Yo te hablé de lo que le viene a Colombia. Muy bien. Frente a la liquidación de la derecha. Ya. Frente a la caída Sí. libre del uribismo. Sí. Frente a la desradicalización del conflicto político. Claro. Entonces, para mí, y ahí volvemos al tema de la globalidad, porque es que ya las fronteras, no únicamente las fronteras terrestres, ya las fronteras culturales, las fronteras políticas y otro tipo de fronteras han cedido. Todas son permeables. Y en este mundo ya de globalidad, América Latina tiene una gran oportunidad. Y ahí es donde yo digo que nuestros amigos de los Estados Unidos tienen una manera de reinsertarse, conviviendo con los demás, conviviendo con China, que no la está amenazando a ellos, conviviendo con una China con la que ellos se conectaron diplomáticamente en el año 1979 y llevan 50 y pico de años de relaciones económicas fructíferas. Entonces ellos tienen que ayudar a que América Latina se beneficie de lo que los mismos Estados Unidos se beneficiaron desde aquella época de Carter que tú correctamente señalaste. Es decir, amigos y hermanos estadounidenses, busquen el entendimiento que solo en un mundo que es el mundo ya en la época del conocimiento, donde todo el mundo sabe y donde todo el mundo tiene herramientas para defenderse y para atacar, solo el entendimiento y la convivencia es la solución. Asustar y amenazar, ya eso terminó. ¿Qué van a hacer? ¿Quién va a invadir a quién? ¿China va a invadir a alguien? ¿Los europeos van a coger para África de nuevo a invadir? ¿Estados Unidos va a usar los ¿cómo se llama? Portaaviones. Los portaaviones para invadir por aquí, por allá. Ya eso pasó. Pónganse de acuerdo. Y en ese ponerse de acuerdo, por favor, que cuente con República Dominicana, que somos una esquinita del mundo aquí, pero una esquinita bastante vibrante, ¿verdad? De manera que bienvenidos los Estados Unidos a una política de un nuevo trato, como te dije, y a que se entiendan adecuadamente, cero amenazas, ya, eso del señor Pompeo, andar asustando a la gente y asustando a los presidentes, diga esto y diga lo otro, ya ese tiempo pasó. Y aquí mismo en la República Dominicana, pues todos estamos en una línea
correcta, en una línea de independencia, desde el presidente hasta todo el mundo, claro, sabiendo lo que hay. ¿De quién es que somos vecinos? ¿Somos vecinos de Japón? ¿Somos vecinos de Rusia? ¿Somos vecinos de China? No, somos vecinos de los Estados Unidos. Ellos son nuestros vecinos, pero por Dios, como vecinos, ayúdenos a que nos vaya bien a todos, no solo a ustedes. Muy bien. Señoras y señores, hemos tenido el placer de contar con la presencia del doctor Roberto Santana, asesor de seguridad ciudadana del presidente Luis Abinader, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un destacado analista político en temas internacionales. Muchas gracias y será hasta el próximo domingo. Estamos obligados a hacer un segundo programa con el doctor Roberto Santana. Buenas noches. Gracias. Comienza un nuevo día, la gente sonriendo. Solo veo cómo crece mi ciudad alrededor. Firmes pasos cada día, un futuro se avecina. Algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo. Una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, cuidando lo nuestro, somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto, vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Si te perdiste de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube Política Exterior TV. Activa la campanita y disfruta de todo lo que tenemos para ti. También síguenos en Instagram como @Política Exterior TV e infórmate sobre nuestros invitados. Política Exterior, un programa para todos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.